la idea del putsch, la idea de un grupo de militares que va y expulsa la fuerza del poder a un presidente, había sido muy poco frecuente. Se había dado solamente en las últimas 2 décadas, 2 veces, una con el primer gobierno del presidente Aristide en Haití y el intento frustrado en contra del presidente Chávez en Venezuela en marzo del 2002. Creo que nos habíamos acostumbrado a pensar que esto ya no volvería a pasar en América. Y por lo tanto es como cuando un récord se rompe, hay que empezar a contar el tiempo de nuevo. Ha vuelto a ocurrir algo que creíamos que era del pasado y que no ocurriría nunca más. La reacción enérgica tiene que ver con eso, no tiene que ver con que si se cambia o no se cambia el presidente, no tiene que ver con la discusión sobre la legalidad de una u otra medida, no tiene que ver con la UNA número 4, la UNA número 5. Tiene que ver con un golpe de Estado, un golpe militar en una región en que pensamos que no iba a haber nunca más un golpe militar. Es un golpe de realidad tal vez, pero es muy lamentable y muy negativo. ¿Cuál es la conclusión, don Miguel? ¿Cuál es la conclusión que usted se lleva? Por lo que acaba de decir, ¿usted califica esto como un golpe militar, como un golpe político? Si viene a ver la posibilidad del regreso del presidente Zelaya, ¿por qué no hablar con las autoridades que han tomado el Ejecutivo para ver qué... El mensaje ha quedado claro. Yo vine a dar el mensaje. Y el mensaje se ha quedado claro y yo creo que se ha escuchado ya. Segundo, que si se están empujando ahí no hay ninguna posibilidad de responder. Creo que el mensaje se ha escuchado claro y no es necesario agregar muchas cosas. Otra cosa preguntó al principio usted. Le preguntaba primero si esto fue un golpe militar, pues, pero yo no sé cómo ustedes llaman cuando un grupo militares, mandado por militares, va en un operativo militar, saca a un presidente, lo sube en un avión militar y lo manda a otro país. Eso es un golpe militar. Ahora, a lo mejor no podrían decir el gobierno no es militar, probablemente no, el gobierno está configurado por civiles que han asumido sobre la base de un golpe militar. Don Miguel, en conclusión, don Miguel, la OEA ha dicho que está haciendo un trabajo pésimo y mediocre en estos momentos. Incluso hablan de que su posición está actualizada porque le interesa la reelección y conseguir los votos de los países cercanos al ALBA. Yo respondo que, y no por una problema personal, sino por una cosa institucional, que su opinión vale lo mismo que la de cualquier ciudadano de las Américas. Él para mí no es una autoridad. Don Miguel. Se ha dicho, no sé, usted se ha entrevistado, nos ha dicho con diferentes funcionarios del Estado, al parecer hay algunos funcionarios que fueron depuestos por el propio presidente Zelaya que incluso le denunciaron, han denunciado que iban a destapar la olla. Aviones que han aterrizado aquí con droga, ha recibido información de eso porque se conoció incluso un jet que traía droga y que el propio funcionario, el señor Siman, supuestamente lo ha denunciado. Bueno, mire, a mí me han hablado muchas cosas, a mí no me consta ninguna de ellas, naturalmente me las llevo todas, las voy a examinar todas, pero lo único que les digo a ustedes, por favor, que se entienda, esto no es un asunto ni contra personas, ni de ningún tipo de rencor, ni nada por el estilo. Para que tengamos democracia en la región, las instituciones tienen que funcionar. Si alguien tiene una acusación, si alguien tiene alguna acusación en contra de un presidente de la República, pues la hace, y tiene mecanismos para destituirlo. Pero tiene que hacerlo de manera legal, tiene que hacerlo de manera directa y la persona que es acusada tiene que tener derecho a juicio y todas estas cosas por las cuales muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos luchado tanto tiempo. Entonces, esto es un problema de respetarse a sí mismo. Si tenemos una Carta Democrática Interamericana y si decimos que existen todos esos derechos, todas esas garantías, cumplámoslas. Y si se cometió ese delito, que el avión, etcétera, porque se juzgue por los tribunales de justicia y se condene. Y cuando se condene, si este fue funcionario público, pues irá preso como cualquier otro. Pero aquí no ha habido esos juicios. Aquí lo que ha habido es la configuración de expedientes, la formulación de cargos, y por otro lado, nadie me podrá decir que en ningún país del mundo, por lo menos que yo conozca, esté establecido en ninguna ley que los militares en determinadas condiciones pueden ir a sacar a una persona de la cárcel y echarla, de la casa, de su casa, a las 6 de la mañana y echarla al país. ¿En su experiencia qué salida le consigue a esto, doctor Insulza? A ver,
Le cuestionan si va a regresar al presidente Zelaya. Señor Induca, ¿Hay un conflicto militar ya que no hay diálogo político? Mira, naturalmente, yo creo que hay una cosa que hasta ahora es una cosa que ha ocurrido y ojalá siga ocurriendo. Es que no han habido en este, como en muchos otros casos de golpes militares, víctimas fatales que lamentar. Yo no puedo naturalmente descartar que puedan existir enfrentamientos y hago un llamado a la prudencia. Pero la verdad es que tú tienes razón. La única forma de evitar esto es que se entable en Honduras un diálogo político. Que se entable un diálogo político. Para entablar ese diálogo político, lo primero es restablecer la institucionalidad. Y si no se restablece la institucionalidad, difícilmente van a existir elementos de credibilidad para llevar adelante un diálogo político. don Miguel, solo conocer algo. Como una salida también los cascos azules, la fuerza. No creo que eso es un tema de Naciones Unidas. Las intervenciones militares están restringidas a Naciones Unidas, pero se trata de, fundamentalmente en casos de conflicto armado, cosas de ese tipo. Desconozco intervenciones de Naciones Unidas en situaciones como esta. Don Miguel, solo conocer algo. Me gustaría saber, en conclusión, la visita que usted hizo a Honduras, ¿cuál es la impresión que se lleva y qué mensaje le va a dar a la OEA entonces luego de esta visita? Bueno, mire, yo no quiero por así decirlo, decir exactamente lo que va a contener mi informe, muy ampliar mucho sobre eso. Lo tengo que hacer esta noche antes de mañana a la segunda de la Asamblea. Pero primero, yo veo una sociedad profundamente polarizada y dividida. Hay una división sin duda. Hay mucha tensión, si bien, como digo, esa felizmente no ha desencadenado aún ninguna cosa trágica, y esto necesariamente hay que consignarlo. Segundo, hay una autoridad de facto que está instalada en el gobierno, y ni de parte de esa autoridad ni de los otros poderes del Estado existe hasta ahora ninguna disposición a revertir esa situación. De haber un diálogo de consulta, ¿identifica a los golpistas alguna posibilidad de internación, juicio internacional contra ellos? Bueno, yo espero que la Corte Suprema las autoridades que correspondan determine en algún momento quiénes fueron los que echaron al presidente del país, porque hasta esta altura nadie asume responsabilidad por eso. Y naturalmente podría ser enjuiciado. Ahora, naturalmente, en la medida en que no han habido víctimas, felizmente, es difícil hablar de tribunales como el Tribunal Penal Internacional y otros, ¿no? Porque no han habido víctimas, y finalmente esas cosas son importantes. Pero yo pienso que, naturalmente, el mismo presidente puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le haga justicia en caso de que no obtenga justicia dentro de su propio país. Doctor Insulza, de no haber un diálogo, estaríamos hablando de un juego trancado. ¿Cuál cree usted que sería la solución regional? Bueno, es que nosotros repito, nosotros no intervenimos en los países, no podemos venir aquí a decirle a los países qué es lo que tienen que hacer. Yo sí he escuchado a algunas personas, que me parece importante consignar una cierta voluntad de un diálogo, pero les he insistido mucho de que para tener ese diálogo, para ponerse de acuerdo en todos los temas, lo primero es restablecer la institucionalidad que está. Una consulta. Sí. La Iglesia Católica podría intervenir. Pregunta sobre la participación de las iglesias. Exactamente, ¿por qué no? El secretario de una consulta. Prácticamente ha dicho. Una consulta más. Mientras hay algo de organización. Cuando hice esa oferta no había venido aún yo, pero voy a verlo. Pero como les repito, no sé cuáles son en este momento los planes del presidente José Manuel Zelaya. No sé cuáles son sus planes todavía. Cuando lo sepa lo hablaré y se lo contestaré. Secretario General, Fidel Castro, Hugo Chávez han dicho que prácticamente lo era un cadáver andante. Sí. Le cuestiona sobre las acusaciones de cadáver andante que ha hecho Hugo Chávez y Fidel Castro a la OEA. ¿Qué consideración usted pone en este caso? Porque si la OEA no logra triunfar en el retorno de Manuel Zelaya, prácticamente la OEA desaparecería y sería dar la razón a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Mire, yo he escuchado esa frase tantas veces. Yo creo que hasta yo la había pronunciado por ahí por el año 66, cuando desfilaba contra la OEA por las calles de Santiago de Chile. Yo creo que la OEA es una institución bastante antigua, bastante sólida, muy vigente, y naturalmente tiene ciertas atribuciones solamente. Si tuviera las atribuciones de un poder omnímodo, usted puede decir, ¿por qué no inspector? No tiene las atribuciones que tiene. Entre esas atribuciones no está el actuar
físicamente en contra de gobiernos de facto. Por lo tanto, si se saca un gobierno de facto será con la presión internacional y con la acción del pueblo hondureño, en caso alguno, con ninguna intervención externa. Gracias. Vamos a ver, se suspende la conferencia de prensa. José Miguel Insulza expresó que vino a pedir la restitución del expresidente Manuel Zelaya, pero que todos los sectores con los que se reunió aquí dijeron que no a esa restitución y mañana él lo comunica a la Asamblea General. Obviamente la Asamblea toma las resoluciones. Se ha dicho que la Asamblea no expulsa a nadie, pero que sí suspende créditos. Y ha dicho también José Miguel Insulza que esos créditos no se recuperan pese a la instalación de otro gobierno posterior a unas elecciones generales. Aparte ha llamado a un diálogo político, pero luego de una institucionalidad en el país.